bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Jorge Jáuregui, abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, es verdaderamente un placer estar en este programa. A tus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, vamos a hablar de reforma electoral, claro que sí, y el compromiso que ha emprendido el Ejecutivo por esta reforma. Dicho sea de paso, claro, no se está dando de manera integral como se esperaba y se espera hace mucho tiempo. Sin embargo, hay, por supuesto, aportes valiosos, ¿no? Se dice que que el Ejecutivo va a enviar una propuesta de ley al Congreso que va a incluir al menos 6 medidas vinculadas a la tan esperada reforma electoral. Vamos a ir repasando un poquito cuáles son estas medidas y especialmente cuál es el objetivo detrás de cada una de ellas, que es lo más importante. En principio, Jorge, hablemos sobre el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Que es algo que, bueno, no es nuevo, ¿no? Es una propuesta hace mucho tiempo, esperada por algunos, pero también polémica seguro para algunos otros. En efecto, en principio hay que señalar de que la reforma electoral o reforma política es un tema de prioridad, la mayor prioridad en el país, ¿no? Todos somos testigos cómo el país ha tenido un buen desempeño en el ámbito de las instituciones económicas. Qué duda cabe que hemos generado desde el establecimiento de la Constitución del 93 un crecimiento sostenido, basado en un modelo que podría ser mejorado, ¿no? Sin embargo, donde a todas luces, desde la academia, desde la ciencia política y desde la percepción ciudadana, hay una brecha notable, es en el ámbito de las instituciones políticas. El Perú carece de una institucionalidad partidaria consolidada, no la tiene. Pero hay que decir también que el Perú no tiene una tradición político-partidaria en su historia republicana, ¿no? Carece de esa institucionalidad. Entonces, la dimensión del emprendimiento es grande porque se trata de construir, en principio, un sistema, un diseño institucional, y tengo la sensación que eso va a nivel constitucional. Muy bien. A nivel constitucional, que permita consolidar una democracia. Nosotros hemos tenido un periodo autoritario en la década de los 90, y hemos tenido un trasvase hacia lo que llamamos un régimen democrático. Sin embargo, para que exista este régimen democrático tiene que haber un conjunto de instituciones que permitan que esto funcione. Y cuando hablamos de democracia hablamos de un sistema de democracia representativa, es decir, el eje central de una reforma política tendría que ser visto desde la perspectiva de cómo hacemos para que la representación que elegimos en los 3 niveles de gobierno nos represente realmente. Una democracia que, ojo, no se ciñe exclusivamente al día del acto electoral. Exacto, o sea, hay una percepción... Porque ese día yo tomo una decisión, pero en ese momento es que empieza en realidad mi ejercicio también democrático, en el día a día, ¿no? Exacto, un grave error es pensar que hay democracia en la medida que hay elecciones. Exacto. No, eso no es cierto. O que solo hay elecciones. Exacto, una democracia representativa implica un sistema en el cual la representación que elegimos a nivel nacional, que es la representación nacional del Parlamento, en los gobiernos regionales y locales, realmente representen. ¿Y qué implica esto? Implica que las personas que estamos, los ciudadanos que elegimos para que nos representen, alineen sus intereses a los intereses de los representados. En esta dinámica, el aspecto central está dado en función al diseño de la forma como elegimos, que se llama sistema electoral. Dentro de las propuestas del Ejecutivo ha hecho referencia el Premier respecto a la variación de la cifra repartidora. Ok, muy bien, empezamos por ahí entonces. La eliminación del método del voto preferencial. Esto es interesante porque el problema que tenemos en el país, y si uno revisa las encuestas de opinión, los niveles de aceptación y de confianza que tiene, por ejemplo, el Parlamento Nacional, que es fundamental para la democracia del país. No existe un sistema de democracia representativa sin un Parlamento consolidado. Ese es el elemento clave, ¿no? Sin embargo, los niveles de aceptación son muy bajos, están siempre alrededor del 11%. Entonces quiere decir que 9 de 10 peruanos considera que no confía en el Parlamento. Y eso es grave, porque entonces ¿de qué democracia hablamos, ¿no? Esto está asociado a que probablemente la representación no representa realmente el interés de los ciudadanos. Eso sería un tema interesante de analizar también. Pero la clave acá es ¿cómo se elige? Ahora elegimos en un sistema de listas, que se elige cada región, cada departamento tiene un número de escaños que son sujetos a elección, y existe además una elección simultánea entre la elección presidencial y la congresal. Entonces genera una suerte de inercia, de voto arrastre, de tal manera que para lograr llegar al Congreso no tengo que tener un gran capital político de mi región, sino tengo que estar en la lista del partido que va a tener la mayor preferencia electoral en primera vuelta. Entonces, no hay un incentivo para representar. Lo que en la academia se ha visto es que los sistemas que se llaman uninominales, es decir, aquellos en los que se elige un representante
un solo escaño en un distrito electoral, o digamos organizado en función de población, son los que tienen mayores incentivos para que las personas elegidas, que son ciudadanos, ¿no? Como los que eligen, representen realmente el interés de los representados. Porque es un tema crucial en todas las democracias, ¿cómo hacemos para que los representados, la representación una vez elegida, realmente represente? Por supuesto, y salir, porque es el eje del modelo. En nuestra realidad, de esta llamada crisis de representación. Exacto, ¿no? Ese es el problema fundamental. A veces se ha dicho que los problemas del Perú pasan por un tema de dispersión normativa, ciertamente hay un problema de dispersión normativa, pero no es el problema central. Hay un problema de que las democracias internas en los partidos, las elecciones internas, son más formales que de fondo. Claro. Se cuestiona eso también, y eso es cierto. Pero la piedra angular es lograr un sistema de representación que realmente represente. Creo yo que los sistemas uninominales que conversábamos hace un momento facilitan, generan condiciones para que haya esta vinculación fuerte de representante representado. Ahora, que en el largo plazo, solo si me permite esta realidad, que en un periodo de 10 años o 20 años nos permitirá consolidar un sistema de partidos. Pues es otra cosa interesante, ¿no? Sí. Y me detengo en una palabra que usted ha utilizado más de una vez, ha hablado de incentivos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que la ley nos marque más bien candados. Claro. ¿No? Entonces, ¿podría ser esto lo que necesitan nuestros representantes, quizá? Sí, yo creo que es la piedra angular. En la medida que los representantes tengan, digamos, incentivos para permanecer alineando sus intereses como representantes con los intereses de los representados a los que representan, entonces el sistema funciona. Por supuesto. Y que vean esta respuesta además en la percepción que tiene el ciudadano, ¿no? Ahora, sí es importante destacar de la propuesta del Ejecutivo el tema de mejorar la democracia interna. Es otro aspecto crucial. Así, ¿no? Ese es otro aspecto. Es otro aspecto crucial. En el Perú tenemos que la ley de organizaciones políticas, que recientemente ha sido modificada en temas de cronograma electoral, en temas de los periodos de democracia interna, en temas de financiamiento de partidos. También. Esta ley de organizaciones políticas prevé las modalidades o las formas como se pueden llevar a cabo estas elecciones internas en los partidos, ¿no? Y son de 3 tipos. Una elección que es general para todos los ciudadanos, en las que en una fecha eligen a las personas que van a ser candidatos a cargo de elección popular. Una segunda forma, que es que los ciudadanos, solo los afiliados, puedan elegir a los candidatos a cargo de elección popular. Y una tercera forma, que es la más usada, que es la más usual, que es a través de la elección de delegados. Entonces, si uno recoge las encuestas de percepción ciudadana, encuentran que la democracia interna como tal no existe, y probablemente por el gran uso de esta modalidad, elección a través de delegados. Creo que es importante abrir los partidos, ¿no? De tal manera que si no tenemos un sistema de democracia real, organizada por los organismos electorales, en una fecha simultánea, no tenemos ese tipo de democracia interna, no tendría ningún sentido de repente la eliminación del voto preferencial. Claro. La eliminación del voto preferencial es coherente e interesante en la medida en la que tengamos una democracia interna real. Que se da lo otro, claro, y que, ojo, se consigue no solo garantizando la presencia de los entes electorales en esas elecciones internas, sino, como bien decía usted, cuando las organizaciones mismas asumen el rol y el objetivo de la representación. Claro. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Y promueven la militancia también, disculpe. Promueven la militancia, ¿no? Claro, es muy importante la militancia. Si nosotros vemos en el diseño constitucional, tenemos una serie de elementos que no facilitan la formación y consolidación en el tiempo de los partidos, porque no se trata solamente de formar partidos, sino que los que ingresan al sistema permanezcan en el tiempo, no tengan una coherencia ideológica. Y nuevamente ahí los incentivos. Pues, y nuevamente los incentivos. Entonces, si yo tengo un sistema de representación, ¿ya?, que no me incentiva para alinear mi representación, mi actividad como representante con el interés de los representados, la posibilidad en el tiempo de tener partidos es muy débil. Y es que, claro, hay que pensar en una reforma política que no tenga como objetivo lo que va a pasar en el 2021. Sino que tenemos que empezar una reforma política por lo menos para los próximos 10 o 20 años, que es el periodo básico para institucionalizar partidos. Perfecto, esa debería ser nuestra proyección. Entonces. Esa debería ser nuestra proyección. Entonces requiere, sí, la iniciativa del Poder Ejecutivo es totalmente loable. Creo que cualquier persona interesada en el tema electoral, como los miembros del Instituto Peruano de Derecho Electoral, saludamos y creemos que es correcta, es coherente lo que plantean, pero debe
pasar por un proceso de reflexión profunda, ¿no? Concreta, respecto a qué problema queremos solucionar. Perfecto. Porque no solamente es un problema no solamente hay un problema de que el financiamiento oscuro, opaco, está ingresando al ámbito del financiamiento de las campañas, sino hay un problema de fondo que nos lleva a esa situación. No, y ese diagnóstico se hace, ¿no? Claro, que la escasa, en la academia se encuentra ese diagnóstico. Lo tiene clarísimo. Sino en qué medida hay una débil responsabilidad política de la representación que elegimos y hay escasos incentivos para que representen el interés del representado. Entonces, mientras no se solucione ese problema que es de fondo, todo lo demás es, digamos, forma parte del problema. Muy bien. Solo para recordar algunas de estas medidas nuevamente, hemos hablado pues sobre los ajustes en la cifra repartidora, la eliminación del voto preferencial, se habló sobre la bicameralidad también, que será seguramente una oportunidad para hablar en otra entrevista, el levantamiento del secreto bancario, la penalización de los aportes no declarados a partidos políticos, ¿no? Y se va a proponer también que sea obligatorio que los organismos electorales supervisen las elecciones internas, como bien dijo don Jorge, que nos acompaña. Nos quedamos con esta reflexión, ¿no? Entender más que todo las causas antes de proponer las medidas. Exacto. Yo solamente quería señalar lo siguiente como parte final. Hay unos papers muy interesantes del profesor Martín Tanaka que señala que el Perú tiene esta suerte de brecha, ¿no? Entre las instituciones económicas que funcionan en conjunto bastante bien, ¿no? Con algunas mejoras que podrían hacerse, y las instituciones políticas. Entonces, la reforma política tiene que ir de cara a esa reflexión. Tenemos una brecha. Y lo que hay que mejorar es el conjunto de las instituciones políticas, que no están funcionando en el país. Muy bien, y así hay que entenderlo como una reforma político-electoral y no exclusivamente una reforma electoral. Exacto, es una reforma profunda, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, don Jorge, por habernos acompañado. Hemos hablado con Jorge Jáuregui, abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y con él cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.